Voy a Bueno, compartirles entonces la pantalla. ya estás autorizado. Buenas tardes a todos. A ver. Listo. Se ve bien, ¿cierto? A ver. Perfecto. Bueno, esta es una paciente que yo vi en consulta externa y la primera vez que la vi fue aproximadamente hace unos 2, 3 meses. Es una paciente de 49 años, ama de casa. Ella consulta inicialmente pues por 6 meses de una lumbociática izquierda asociada a parestesias y en el control, en el segundo control que yo la vi, que no fue hace mucho ya, la paciente reconsulta porque tiene 2 meses ya de evolución de claudicación neurogénica intermitente, parestesias ocasionales, pero ahora la paciente tiene una leve molestia en el miembro inferior derecho. Como antecedentes importante, es hipertensa, tiene un hipotiroidismo tratado farmacológicamente, una resección de un lipoma en el brazo derecho, es alérgica a la dipirona y al examen físico tiene un dolor en arcos de movilidad a la flexión y la extensión, dolor a la palpación en el 5S1 y tiene un LASEK y Bragar izquierdo. La paciente en los primeros 6 meses que tuvo pues, de tratamiento, cuando yo la vi por primera vez, había sido manejada con AINES y únicamente con 10 sesiones de terapia física. Estas son las imágenes con las que llegó. No fue posible, no pude conseguir otra radiografía que permitiera ver completamente la columna y parte de la pelvis, sino solamente esas fueron las radiografías del ingreso. Y pues yo encontré, pues me llamó la atención que tenía una anterolistesis en el E5S1, con un poquito de rectificación en la columna y algunos cambios artrósicos. No sé, ¿alguien quiere opinar más antes de que sigamos comentando las imágenes? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien ve algo más? Sí, si bien lo que dijiste, te falta. Yo hubiera pensado que si encuentro una espina bífida, puedo llegar a encontrar alguna otra cosa. ¿Oblicuas tenés? No, solo tengo de esas imágenes. Esas. Pedís las oblicuas y me decís a mí. Claro. En este caso creo que unas oblicuas servirían bastante. De todas maneras, con el frente y el perfil es necesario igual. Yo Es ya estoy obvio, viendo el que claro, más ahí. Ah, ¿qué pasó? claro. Perdón. Ok. Pero es Vuelve. así. Busco el alma de Scioli y creo que son oblicuos es ideal. Bueno, Sí, pero está muy bien lo que estamos discutiendo, pero Julio, ¿vos ves la espina bífida que dice Alfredo? Sí, Doc, pero si él no lo dice, creo que no la notó. O sea, no es de la más evidente. Sí, creo que alcanzó a mirar. Describímela, a ver. Es en la línea media, bueno, en la espinosa L5, se ve que del lado izquierdo ahí ese lado como de la lámina como que está más abajo, como que no cierra simétrico como las otras. Creo que es eso. Eh, ¿Ves mi puntero? No. Ricardo, ¿tú le puedes marcar? Acá. ¿Eso es lo que tú dices, Julio? Ah, yo decía la de más arriba. En el Acá arriba. E5. Mm, por ahí. Bien. Acá. Tú a eso lo marcas como una espina bífida. Sí, ahora sí, o sea, lo que pienso ahora sí. Bien, está bien, es una espina bífida. Hay una malformación del arco posterior de esa vértebra. De esa vértebra y más evidente de ese 1. Es la pérdida de unión de los dos núcleos germinales. Tiene una clasificación que no te la vamos a pedir, que no es tan, como muchas clasificaciones, no es tan
no modifica tanto nuestra conducta. Pero bueno, entonces, espondilolistesis. Ricardo, cuando hablamos de espondilolistesis ya estamos hablando de un desplazamiento anterior. Sí, correcto. La anterolistesis la sacamos de lado. Internacionalmente el término Es espóndilo. es espondilolistesis. Espondilolistesis L5S1, ¿de qué tipo? Degenerativo. Degenerativo. No concuerdo. Ísmica. L5C1, espondilolistesis sísmica. Bien, entonces no degenerativa, ísmica. Sísmica. Basándonos en la clasificación de Wilson, Newman y McNabb. Correcto. Bien. Bueno, estas fueron las imágenes iniciales. Bien, Yo, perdón, paciente, perdón, sí, Richard, porque estamos tratando de aprender entre todos. claro. Ahora Nicolás nos va a explicar, pero él salió tan así intempestivo, que no es una persona intempestiva, porque es raro que que la espondilolistesis degenerativa, tipo 3 de Wilson, Newman y McNabb, se encuentre en el L5S1. Es más frecuente en la mujer L4, L5 y en el hombre L2, L3, 3, 4, 4, 5, con frecuencia mayor 4, 5. ¿Por qué no se ven en el L5S1? ¿O es menos frecuente? Cric, cric. ¿Qué afecta qué cambios tiene en la unidad funcional móvil de la vértebra para hacer una espondilolistesis degenerativa? Las facetas, pero la disposición de las facetas y Las el ángulo de las facetas. facetas. ¿Cómo el están ángulo de las facetas o cómo se El caso- degeneran las facetas para permitir El ángulo de 45 grados, la disposición vertical o en este caso más horizontal. Y también en este caso está menos protegida por en este caso a nivel de... es más difícil que sea en L5S1 por ligamentos ciliolumbares. En cambio con la degeneración, yo me refiero por qué no da en Cuba, L5S1 la degenerativa. Cuba, Sí. ¿viste cómo el sufrimiento a veces sirve? ¿Cuántas veces te torturé con esta pregunta? En la clase lo dije, me dijiste, esa te iba a preguntar. Por ahí creo que una de las pocas veces que me adelanté a tu pregunta. Una de las poquísimas veces que... Bueno, la faceta es fundamental. Sí. O anatómicamente tiene una disposición más sagital que se ve en el frente, como se ve esta 3-4 del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, o la degeneración hace que se vayan gastando y se hagan sagitales. L5S1 es muy difícil que pase eso. ¿Se acuerdan la disposición de las facetas de S1? Son más completas, no es tan fácil. Y luego, de la apófisis transversa, salen ligamentos hacia el ilíaco, hacia la espina ilíaca posterior superior. Que a nivel de L4 es uno solo en la punta, y a nivel de L5 son dos. Salen de la punta y salen de toda la apófisis transversa. Y eso es una defensa. Nico, ¿qué querías decir? Que coincidiendo con Alfredo, me parece que él pedía las oblicuas porque me parece que tanto en el frente como en el perfil se ve una lisis. Es una espondilolistesis sísmica de L5. Yo coincido, en el perfil está muy claro. Está muy claro, claro. Y en el frente, quizás sobre el lado, digamos, izquierdo de la pantalla, sobre el lado derecho, si lo estamos mirando de frente, o no sé cómo estará puesta la placa, pero el lado izquierdo de la pantalla también me parece. Es totalmente de acuerdo, Nico. Todas estas cosas, Ricardo, son Perdón. para... Sí, Claro. sí, Alfredo. Hablando de fuerzas, ¿no hablamos de la fuerza cantilever o cantilever force? ¿Podríamos comunicarnos con ese segmento?
Sí, claro, ya, vos ya querés empezar a ver biomecánica, me parece bárbaro. Y si leyeron los libros de Capangi sobre fisiología de la columna, tienen la respuesta a parte de lo que está preguntando Alfredo. Alfred, el silencio hace que te Yo no den sé lo que, la palabra. no sé qué es eso, Alfredo, yo la verdad. Y bueno, ahora Que digo que en este malvado también sale. Está bien, pero Capangi es Capangi. Y es el ideólogo de toda esta mención del estudio biomecánico de la columna, no solo de la columna, de todo el esqueleto, pero de la columna principal, que es lo que nos sirve a nosotros, de cómo los distintos vectores de fuerza se oponen a distintas deformidades. Y cuando esos vectores hay un desequilibrio, en el caso de la espondilolistesis, cómo hacen que la vértebra vaya hacia adelante, cómo se lesione primero el istmo y la vértebra se desliza hacia adelante. Un día podemos hacer una charlita de Bueno, biomecánica de la bueno, columna. es genial. Una de las cosas principales, lo que hace a la espondilolisis, para empezar, es el martilleo, la fricción entre la espícula superior al cuello del inferior que estábamos hablando recién, ¿tá? Para que se rompa la pars interarticularis. Y otra de las cosas, el cantilever force o fuerza cantilever, que es la que conocemos nosotros, que es la fuerza del puente. Fíjense en todo puente que ustedes saltan al ingresar. Yo lo tengo de acá, Santa Fe, Paraná, por eso siempre me acuerdo. Que es, si ustedes ponen dos vértebras así, y esta fuerza que hace la espondilolístesis, fíjense si lo traspolamos así fuera un puente. La parte fija, que es la tierra, y la parte móvil, que es el puente en sí. Es la fuerza cantilever. Casi siempre también los ingenieros hablan de eso. Entonces, nosotros los traspolamos a este tipo de cosas. Que está buenísimo lo que habla Pedro. Y bueno, obviamente lo manejamos en un eje, y ese eje es el eje mecánico al cual nosotros lo podemos manejar. Te voy a sacar un segundo, Ricardo. Sí, claro. No sé si ven ahí, y se entiende, esto es tomado de Capangi. El desplazamiento. Como a una fuerza de empuje anterior se le opone una fuerza de empuje posterior. Y eso forma un equilibrio. Y cuando ese equilibrio se altera, hace que la vértebra que prevalezca este vector, entre el efecto de la gravedad, sumado al efecto de la gravedad, sumada a discopatía, hace que prevalezca este vector. A ver si ahí se ve mejor. Fuerza de gravedad, fuerza de equilibrio entre estas dos, prevalece este vector que ocasiona el deslizamiento. Y esto es lo que decían anteriormente. Porque tiene la defensa. Estos ligamentos, luego de los 40 años, se van traslocando fibras elásticas por fibras grasas. Y entonces se ponen más frágiles esos ligamentos. Pero el E5 siempre tiene dos. Y el E4 tiene una sola. Basta. Sigamos, Richard. Todas son cosas para que abramos un poco la cabeza y no es solamente, la espondilolistesis no es solamente la radiografía que vemos. Y tiene mucho que ver el porqué, o sea, la génesis de la enfermedad. Por eso, a pesar de haber salido clasificaciones más modernas,
clasificación como la de Wilson, Newman y McNabb del 76, siguen siendo actuales, porque hacen la primer descripción morfológica de la lesión. Los 6 tipos de Wilson, Newman y McNabb, sumándole el de Wilson de un año antes, que es el iatrogénico, habla de la lesión vertebral que favorecen estas cosas y cómo se pueden asociar. Y las sísmicas se asocian con alteraciones del arco posterior también, con espinas bífidas, con Scheuermann, o dorso curvo. Sigamos. Bueno, yo a esta paciente entonces, a ver, le realicé unas radiografías dinámicas en flexión y en extensión para ver cómo se comportaba esa espondilolistesis. Estas son las radiografías, en las cuales pues encontré que pues aparentemente no había un aumento de la listesis a nivel de L5 S1 en el momento de fuerza de flexión o de extensión. Ricardo, perdón Sí, que te haga un comentario acá. claro. No ves un movimiento de la listesis, no ves un movimiento de la L5 sobre el domo sacro, pero si te fijas el arco posterior, la lisis sí se mueve. Si no estoy viendo mal, se abre y se cierra. Nico, ¿estás con la cámara vos? ¿O estás en un lugar donde se puede ver? No importa. No quiere dejar muestras de cambio de... Estoy desnudo. No, ahí me pongo. Sí hay aumento de la listesis a nivel Bueno, de la ARF, No, la lisis. de si la bien, lisis. claro, si bien, Ricardo, uno cuando habla de inestabilidad va a buscar la variación angular, la traslacional, ¿sí? Porque es lo que nos enseñaron a cómo se define la estabilidad o la inestabilidad, que haya más de 3.5 milímetros de traslación o 12 grados o 10 grados de angulación, no son los únicos parámetros. ¿Eh? Y a veces la parte más débil te muestra más espacio, que es la lisis. Y a veces el disco te muestra movimiento. Y si te fijas, en la extensión, a veces se ve aire. Se ve el famoso signo vacío que evaluó Richard. ¿Dónde se ve exactamente eso? Yo soy En el como disco, en en el el disco. disco, en el disco, si te El fijas, 5-1. 5-1. hay una imagen Sí. negra adentro del disco que se forma, que no se ve tanto cuando haces la flexión. En extensión. En extensión, se abre el disco y al abrirse el disco, Así sí lo veo abierto, claro. se llena de aire. No tenés traslación. Quizás no tenés una angulación como para definirlo, pero tenemos ese aumento de aire dentro del disco que se define como fenómeno de vacío. Ahí, antes que nos vayamos, Ahí les compartí el trabajo de Richard. perfecto. Bien, muy bien. Antes que sigas, perdón. Claro. Hola. Sí, se te escucha, se te Sí. escucha. Antes de que sigamos a ver el espacio del E4 y L5, el movimiento del segmento 4-5 en dinámicas. Para que quede para justo, está Julio ahí escribiendo. Vagar, el signo, vos lo explicaste, lo alcanzaste a explicar, no sé si Julio Sí. más o menos lo tiene en claro. ¿Cómo es el signo? Está Julio y está Micaela también. Perdón, Micaela, perdón, no la vi, mil disculpas. No, porque. Debe a estar ver, sin cámara, si no. no, No, ahí está. ahí se ve. Ahí la veo, hola, perdón. Yo porque no tomen
Micaela, o no tome Julio, no tome como que es con vos el tema, No, con para ustedes, nada. sino que tratamos en lo posible de estos pequeños detalles de hacérselos notar a ustedes para que vean como son tímidos y no siempre se animan a preguntar, le damos una mano. Bien. Claro, la idea es para que se sepa qué es el signo de Bragar. Si no lo saben, nosotros les ayudamos. No hay drama. Si esto, como dijo Pedro la primera vez, es para que aprendamos todos. Y a mí me La sirve idea para es repasar un ver los montón. detalles. Ver los detalles. Bueno, ¿quién le ¿Continuamos? contesta a Alfredo? No. Ah, Alfredo ok. preguntó el signo de Bragar y nadie se lo respondió. Es la segunda pregunta que hace Alfredo que no tiene respuesta. Se va a traumar así. Creo que es como la SEC, pero con la rodilla flexionada y le da dorsiflexión al pie para ver si hay ciática. ¿Es ese? ¿O es otro Bragar? Buenas tardes con todos. El signo de Bragar, del que yo entiendo, es uno de los sucedáneos del Lásegue, al igual que el signo de Stevens o Lásegue inverso. En decúbito dorsal, el paciente flexiona la rodilla y eventualmente durante la extensión de la zona de flexión de cadera y rodilla, a la misma graduación que se presentó a un Lásegue en extensión, debería dar positivo. Ese es el Stevens. En cambio, Bragar se presenta cuando se realiza en extensión la dorsiflexión del tobillo. Siempre en extensión, exactamente. Esos son los sucedáneos de Lásegue, Stevens y Bragar. Claro, pero para que haya un Bragar debe haber un LASEK, ¿cierto? O sea, el paciente se le hace la elevación en extensión del miembro inferior y posteriormente debe reproducir la sintomatología y la irradiación cuando se le hace la dorsiflexión del tobillo. Se supone que a 10 grados menos de lo que presenta Lásegue, Bragar tiene que ser positivo. Claro, no en el mismo ángulo. Eso es cuando, a ver, ¿cuándo debemos tomar como positivo un LASEK? Se dice que cuando el ángulo está entre 30 y 70 grados. 30, 70, 30, 60. Pasando los 20 grados, en realidad. Pasando los 20 grados. Cuando vos estás en 60 y ahí el paciente empieza a manifestar dolor, para confirmar que ese LASEK ahí en el límite es positivo, haces el Bragar. Bajás 10 grados y dorsiflexionás el tobillo. Entonces pones en tensión el nervio. Bien, sigamos, Richard. Listo, sigamos acá. Ricardo, para diferenciarse de Richard, ábrelo. Sí. Bueno, yo tomé esta radiografía también con la paciente en bipedestación para analizar el balance sagital. Una incidencia pélvica de 58 grados, el slope sacro del 35, un til pélvico de 23 y una lordosis de 55, que realmente la medí en la radiografía anterior porque se requiere T12 y pues en esta radiografía acá no se alcanza a ver T12. Bien. Y es el balance lumbar. Correcto, el balance lumbar. La paciente, cuando llegó por segunda vez a la consulta, el cuadro había empeorado. Ya no tenía solamente la radiculopatía, sino que ahora manifestaba claudicación neurogénica y unas parestesias leves en el miembro inferior derecho. Por esa razón, y ante la persistencia de los síntomas, yo le solicité una resonancia magnética. Esta es la resonancia. Entonces, Ricardo, sí, una consulta. sí. La claudicación, siempre es bueno, todos hemos comenzado así con las preguntas, ¿no? Claro. ¿A cuánto metro la claudicación? Eso es importante, sepa. No, la verdad yo no le interrogué eso. ¿A cuántos metros? No lo interrogué. La paciente refiere que desde los últimos 2 meses camina, pues
ella dice que unas distancias cortas, exactamente no las cuantifiqué, pero que siente una gran debilidad y dolor en los miembros inferiores. Pero siempre la clínica predomina en el miembro inferior izquierdo. Al realizarle esta resonancia, encontré que adicional a la espondilolistesis, tiene una hernia discal en el E4, L5, y que se ve un fragmento que tiene algo de extrusión aquí hacia la parte posterior. Estos son los cortes de L5-S1, donde ya se ve que se está empezando a presentar un fenómeno de compresión a nivel de la raíz nerviosa y avanzando hacia caudal, encontré estas imágenes, donde evidencié una hernia posterolateral con algo de, me parece que también de hipertrofia facetaria y disminución de su canal lumbar, una estenosis también del canal lumbar. Entonces, teniendo una paciente con este cuadro clínico, con una radiculopatía, con una espondilolistesis ísmica, que pues ahora veo pues que sí es inestable, y adicional pues a este cuadro, traje a esta paciente acá a colación para definir cuál es el tratamiento más adecuado. La paciente nunca ha recibido, no le han hecho bloqueos. Yo pensé en realizarle un bloqueo transforaminal inicialmente porque no ha tenido más manejo para el dolor, pero pues si ya tiene una inestabilidad abajo, creo que eso me podría cambiar la conducta. Creo que eso es lo que habría que debatir. Bien, esperá que antes de debatir eso vamos a ver, Alfredo había levantado la mano. Ricardo, Sí, vos me dijiste recién que a vos te parece un L4, L5, una hernia de disco, ¿no es cierto? sí, correcto. ¿Podrías volver a radiografías dinámicas? Claro. Acá están. Y ahora te pregunto, ¿la base de esa hernia de disco es por una hernia de disco en sí o por una inestabilidad del segmento L4, L5? Pues ahora viendo bien el caso, creo que es por una inestabilidad de L4, L5. La dejé un poco al aire a ver si Nicolás me salta al cuello, más o menos. ¿Qué le parece el resto? Estamos ante una espondilistesis ísmica que hizo una hernia de disco en el espacio de arriba. ¿Tiene relación? Si no, la hubiese hecho igual. Yo, Ricardo, no creo que tenga relación. Porque si no estaríamos diciendo que todo inestabilidad translacional Sí. y angular, el disco de arriba está condenado a hacer una hernia de disco. Sí. Y Pues esta inestabilidad que te marcamos es una inestabilidad axial. No es Levantando vertical. la pregunta, perdón, Pedro, que hizo Sí. Alfredo, llevándomelo bien picante este Alfredo. El tema no creo que venga a poner, como coincido con lo que vos estabas diciendo recién, la inestabilidad con el disco de vacío y la apertura del arco posterior de L5 que se ve en las radiografías dinámicas, no creo que haya condicionado la hernia L4-5. En cuanto a la fisiopatología o la etiología de la discopatía, no creo que tengan relación. Ahora entiendo la pregunta de Ricardo, que
me parece que sí tiene relación en cuanto a el tratamiento, a cómo abordar el tratamiento. Bien, a ver, Si bien sigamos. A mí me parece entró, que los síntomas de la paciente que han presentado, el síntoma principal es la radiculopatía del miembro inferior izquierdo. Y yo lo correlaciono más el dolor de la paciente con la presencia de la hernia en el E4, L5. Perfecto. y entonces el LASEC, Sí, pues el LASEC, el LASEC me está indicando que la paciente tiene un dolor radicular, que puede ser explicado por los hallazgos que se ven en la resonancia. Sin embargo, pues la claudicación neurogénica debe asumirse como un signo neurológico, pero la paciente no tiene déficit en la fuerza, no tiene déficit en la sensibilidad y no ha recibido ningún otro tratamiento médico, solamente terapia y analgesia. La paciente tiene una claudicación de la marcha bilateral. Vos dijiste que sí, pero con predominio del lado izquierdo, con un territorio Sí, radicular claro. definido o así medio como que no sabés de qué le duele. No, pues no, que sea un cuadro clarísimo de claudicación, creo que no lo es. Y como les digo, el signo principal por el que ella consultó fue el de la radiculopatía, pero me llamó la atención que desde hace 2 meses hay empeoramiento de los síntomas y manifiesta la debilidad de los miembros inferiores y algo de sintomatología en la pierna derecha. Eso es lo que no le encuentro pues como mucha correlación. ahí Juan Medina nos está mirando como para preguntarnos. Sí. Revisando la placa radiográfica y actualmente se está manejando la clasificación de SMILE, que es la que utiliza la AO para determinar la estabilidad o inestabilidad en la espondilolistesis. En este caso, en la región lumbosacra, se ve que existe un desplazamiento aproximadamente 50%, caería en una categoría tipo 2 de Meyerding. Pero en el pelvic tilt que fue medido, está dentro de los parámetros de 45 a 60 grados que mostró Ricardo. Entonces hablaría que la incidencia pélvica está dentro de los parámetros normales con un Meyerding tipo 2. Entonces hablaríamos de una clasificación de SMILE tipo 2, tipo 3, perdón, tipo 4 por la traslación que tiene, pero me parece que con una incidencia pélvica y con Meyerding 2 es una tipo 3 de SMILE, según la clasificación del AO. Está bien, Juan. Esperaríamos, Juan, Pues, ísmica. a Julián y a Micaela ya lo mareaste. ¿Es 2, es 3 o es 4? es 3, es una clasificación tipo 3, porque tiene un desplazamiento del 50% con una incidencia pélvica entre 45 y 60 grados. Es una tipo 3 de SMILE, y que es la que utiliza la AO. En este caso se ve la lesión justamente de las partes articulares, que permitiría decir que es una ísmica, pero en las proyecciones dinámicas no existen los criterios de inestabilidad. En este caso no hay la anteversión, la retroversión, no hay la listesis de 4 a 4.5 milímetros, ni la cifotización, ni la lordotización. Entonces, bajo esa circunstancia, más bien yo veo esclerosis a nivel de los huesos, es decir, aparentemente la zona hipermóvil de la región es la zona L4, L5, porque la zona de hipermovilidad aparentemente no está en la región L5S1. Lógicamente, cuando se va a realizar una resolución en la zona de hipermovilidad, hay que extenderla hacia la zona primaria de lesión. Entonces, si es que en la zona L5S1 ya es una zona que no tiene hipermovilidad, sino tendencia a la rigidez, la zona de hipermovilidad y carga se transfiere directamente a la vértebra adyacente. Entonces, si hay una sobrecarga en el anillo posterior que genere la hernia, que a mi punto de vista es una hernia extrusa, y que si está asociada a osteofitosis y artrosis facetaria, y la sintomatología es radiculopatía L4, pues el diagnóstico está, pienso yo, hecho, ¿no? O sea, coincido con Ricardo de que la sintomatología del paciente, la claudicación puede ser más distal, pero la sintomatología aguda del paciente es a nivel L4, L5 en la zona izquierda por el hallazgo radiográfico de resonancia nuclear. Es una hernia extrusa. Son dos cosas por separado. Diferentes. Uh-huh. De acuerdo. Sí, dos Y, patologías.
Y bien, Se ve la sigamos. hernia extrusa, se ve el tipo 7 de estenosis a nivel de columna lumbar, donde se pierde justamente la forma oval, es una forma triangular, pero las raíces todavía están libres. Se ve la artrosis facetaria, se ve la hipertrofia a nivel facetario, se ve la hernia extrusa, está invadiendo todo lo que es el ligamento longitudinal posterior. En otro corte que tenía más alto se veía incluso que había quistes a nivel facetario. Tal Sí, vez. la faceta derecha en la región posterior aparentemente hay un quiste facetario. Pero sí hay una disminución del diámetro, ya sea en los forámenes, también en el diámetro del canal central. Entonces hay dos patologías, pero pienso que la hernia L4, L5 se debe al componente primario, que es el L5-S1. Perdón. Yo discrepo un poco, Juan, con que es estable esa columna lumbosacra. Más allá que, como dijimos recién, no cumple con los criterios estrictos, dinámicos. Justo lo estabas diciendo, Juan, como que arranca todo por L5-C1, que genera L4-L5. Ahí voy más con Alfredo, que una cosa lleva a la otra, que sea, está bien, son dos patologías distintas, pero no podemos dejarla separados a la hora de resolverlo. Es verdad que ni siquiera probamos con un bloqueo foraminal, que sería más, también un poco más sintomático que de fondo, pero bueno, creo que no podemos resolver solo la hernia sin ir al sector de abajo. Creo yo que sigue siendo inestable, con un dolor axial, con una claudicación, que agregó una sobrecarga facetaria que está clara en L4, L5, que también terminó por generar una hernia. Me parece que está todo, si bien son dos cosas distintas, están muy involucradas. Yo primero probaría con algo sintomático y si resolver, obviamente hay que resolver todo. Me parece que es cuando hay una listesis, creo que estamos todos de acuerdo que es una cirugía más de ángulos que de reducción, por llamarlo así. Y la paciente realmente tiene un buen balance sagital. Me parece que no habría mucha cosa para modificar en cuanto al balance, en cuanto a ser agresivo con la paciente. Pero creo que hay que ir por todo, en el sentido que yo iría de L4 para abajo, ¿no? Porque si no, como decimos a veces, entran en el espiral de las cirugías que vamos a resolver solo el tema de la hernia. Si la paciente mejora con un bloqueo foraminal, bueno, la iré siguiendo. Pero la inestabilidad me parece que ya está marcada, ¿no? Que la claudicación no es tanto por esa hernia foraminal, sino que es un poco también por la inestabilidad axial. Otro tema a tener en cuenta cuando planifiquemos qué hacer, porque ya no estamos yendo a la discusión habitual, si lo mínimo y poco agresivo y por todos es la degeneración grasa que tiene la gotera vertebral. Este atigrado de toda la gotera, donde la inserción del músculo está hiperintensa, todo eso es grasa. Y el músculo en sí está bastante también claro, ¿verdad? Compárenlo con el psoas, por más que los colores están alterados por el tipo de foto, pero el psoas a ambos lados están mucho más homogéneos y oscuros, mucho más hipointensos que la gotera vertebral. Así que es un tema más para tener en cuenta cuando vayamos a pensar en el tratamiento. Sigamos, Ricardo. En conclusión, entonces, ¿qué le vamos a hacer a la paciente? Primero, yo pensaría con esta paciente, mi análisis fue con el tiempo de evolución, primero realizarle un bloqueo transforaminal en el E4, L5 izquierdo y esperar respuesta, esperar a ver si la paciente podría mejorar del dolor. Y creo, porque si mejora, pues eso me va a indicar que la causa del dolor probablemente es mi sospecha, que es la discopatía. Y si no mejora, pues pensaría pues en hacerle algo quirúrgico, en hacerle una descompresión, una hemilaminectomía,
una microdisectomía izquierda. No sé ustedes qué piensan de repente si a la listesis le van a hacer algo. Yo pensaría que de momento no le haría nada a la espondilolistesis, sino solamente trataría la hernia. Bueno, creo que Alex te acaba de decir que él iría por todo, ¿no, Alex? Yo haría primero el bloqueo foraminal. Mi pregunta es si alguno en este tipo de pacientes se plantea ponerle un yeso con el muslo incluido. Yo tengo una pregunta en relación al bloqueo. ¿Por qué bloqueo foraminal? Porque no me quedó claro si el bloqueo foraminal ahí bloquearía la raíz del E4. Y yo lo que quiero saber es qué raíz le duele. Clínica, semiología. Si duele la L5, un bloqueo foraminal probablemente no le calme el dolor, porque es una compresión de la hernia posterolateral. Si duele la raíz de L4, probablemente ahí un bloqueo foraminal funcione. Okay. Ricardo, ¿qué le duele? ¿Qué topografía? Le duele principalmente L5. Entonces probablemente un bloqueo foraminal L4-5 no le calme el dolor y te puede llevar a un mal diagnóstico y tenés que ir a un bloqueo por ahí peridural o un foraminal con refuerzo peridural, pero no te guíes solo con un bloqueo foraminal L4-5 si la topografía de la raíz es otra. Gracias. Creo que estoy de acuerdo con Cicioli, porque a medias, ¿no? Siempre. Porque sí, la lumbociatalgia, vos lo pusiste como diagnóstico, dijiste la SEC. Yo estoy pensando en 5 más que en 4. Pues si no hubiera sido lumbocruralgia, me lo hubieras charlado de otra manera. Entonces sí, capaz que o la raíz saliente, una extra foraminal de 4-5. Pero sí le hago el bloqueo foraminal abajo. No peridural, porque el peri va a cubrir todo. Y vos lo que querés es discernir. Si yo quiero, le hago un peri arriba y chau, bajé todo. De ahí para abajo lo trato de calmar. ¿Me entendés? Vos lo que querés es discernir el lugar. Bien, y el tema de la prueba diagnóstica terapéutica de Alex. Alfredo, vos no podías operar una espondilolistesis si antes no pasaba por una inmovilización lumbosacra con muslo incluido. Yo soy del reggaetón, vos sabés que soy de los nuevos, ¿no? De esas cosas. Ah, no vi. eso no. No, bueno, sí, sí. Pero Se te hacía. contaron. Tienes razón. Me contaron que sí, se hacía eso y se dejaba por lo menos mínimo entre 1 mes y 45 días. A ver si se calmaba y le ponían pregabalina hasta acá. Y eso era un poco lo que se empezó a ver en el servicio al principio cuando yo era REU. Cosa que hemos perdido, pero era lógico también por la planificación de los tratamientos. Como eran artrodesis sin instrumentación, había que ir a revisarlas. Y cuando las revisábamos, uno tenía que estar seguro que esa artrodesis iba a calmar. Por eso se inmovilizaba un yeso calzón. Sí, Juan. La literatura describe que las hernias, las más complejas, las extrusas y secuestradas, tienen mayor probabilidad de absorción por fagocitosis. En realidad, en la experiencia que tienen, ¿ha sucedido eso? Si alguna vez han visto que una hernia como tal, de estas características, se ha reabsorbido. Cuanto más grande es la hernia, si no causa un déficit, menos hay que tocarla. Porque el Sí, cuerpo... bueno, Lo más difícil de todo es la paciencia del paciente. Lo que te apura muchas veces es el paciente con dolor que se pone muy impaciente, pero generalmente si la sabes esperar o si lográs calmar el dolor, andan muy bien. El mejor cirujano de las hernias de disco, y cuanto más grande la hernia de disco, si no causa déficit, si no causa una cola de caballo, obviamente, es el cuerpo del paciente. El mejor tratamiento de una hernia de disco es la cronoterapia.
necesitas la paciencia, el oído y el verso, ¿ah?, para ayudar al paciente a que actúe la cronoterapia, el mejor cirujano, y que tenga menos dolor. Esa es nuestra única función, disminuir el dolor del paciente. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué tiempo esperaríamos si en el caso la infiltración, ya sea por foraminal o extradural, se realiza la infiltración? ¿Qué tiempo esperaríamos para determinar si fue exitosa o no, o decidir si es que es quirúrgico? Porque en la extrusa se puede hacer secuestro también. Sí, claro. 6 semanas. A ver, punto 1, no tenemos que tomar una sola herramienta. El error común que hacemos es, hagamos un bloqueo, y sacamos todas las pastillas. Hagamos analgésicos y damos analgésicos, no antiinflamatorios, y no relajantes musculares. Damos pregabalina y damos solamente pregabalina, un mal antidepresivo, con algún efecto al dolor neuropático. Cuanto más grande es la hernia, cuanto más dolor, por más que el dolor todos sabemos que es muy subjetivo, tenemos que hacer combinación. Analgésico, antiinflamatorio, relajantes musculares. Algunos le suman la pregabalina o el gabapentin. Ya hemos discutido ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y el bloqueo no viene a reemplazar uno de ellos, sino que el bloqueo viene a sumar. Entonces, si yo hago una práctica diagnóstica, que es el bloqueo, y sigo con el tratamiento antiinflamatorio, analgésico antiinflamatorio, voy a tener más chances de tener éxito a hacer solamente la práctica diagnóstica. Práctica diagnóstica que a veces es terapéutica. Entonces, si uno le hace la práctica diagnóstica, sabemos que el bloqueo, ¿cuánto dura la vida útil de la silocaína, durocaína o el corticoide, el anestésico que uno use? Horas. Si sabemos que pasan 2 o 3 días y el paciente sigue libre de dolor, ahí es el momento de empezar a disminuir la medicación farmacológica. Y tenemos un combo de analgésico, antiinflamatorio, diclofenac, pirinol, paracetamol. Bueno, saquemos el paracetamol. Si tiene pregabalina, no sé, 300 miligramos, bajemos a 225, bajemos a 150. Empecemos a retirarla. Y ahí vamos a evaluar. Nunca dejarle sin nada, porque la cronoterapia también necesita que el paciente se cuide. Y que si no sufra dolor, pero que sienta que algo, que recuerde que tiene una hernia de disco que le causó dolor. Siempre es ideal, como dice Pedro, la sinergia entre distintos fármacos. Pregabalina yo a veces uso, a veces no. Fármacos, el bloqueo. Si tenés algún kinesiólogo que trabaje bien, que haga una buena terapia y que vos sabés que te cuida al paciente, también está bueno. Todo eso para mantener contenido al paciente. ¿Cuánto podés esperar? 3, 4 meses lo podés esperar tranquilamente sin déficit. Lo que te va a apurar principalmente va a ser el dolor del paciente, más que nada si limita la calidad de vida y las actividades de la vida diaria. Entonces, ahí el paciente te va a venir apurado si no puede volver a trabajar o si no se puede sentar a comer con la familia. Yo cuando vine acá para Mar del Plata, a los 2 meses vino la mamá de uno de mis mejores amigos con una hernia de disco y una ciatalgia. 3 meses la estuve aguantando a la mamá de un amigo y no lo operé, se le fue el dolor. Es cuestión de paciencia. Cuando yo volví al hospital, me convertí en enemigo número 1 de los residentes. Porque en la rotación de 3 meses del residente operaban un promedio de 20 hernias de disco. Cuando yo me hice cargo de la unidad,
bajamos. Nico, ¿cuántas hernias de disco operaste como residente? En la residencia, 1, 2. Sí, Nicolás hizo 3 rotaciones. Porque no hay que operar hernia de disco. La cronoterapia, la mayoría de las veces, es muy efectiva y el cirujano, el cuerpo del paciente es el mejor cirujano. Hoy estamos pagando todavía las consecuencias de esas hernias de disco que se operaban, que la mayoría ni siquiera eran hernias de disco, eran protrusiones discales. Era un esbozo y lo operamos, me acuerdo. Ah. Era Yo no cirugía. Y tenía ahí, ya en ese comentario que hiciste recién, Pedro, es algo que dijo del tratamiento que haría Ricardo, que es lo que hay que pensar un poco más. De solamente hacer una microdisectomía en un paciente que por ahí la sintomatología viene de la hernia, pero en el nivel inferior hay una lisis con cierto grado de inestabilidad. Nico, ¿y hacer algo endoscópico? Sería una muy buena opción. Una muy Pero- buena opción. ¿Eh? Pero translaminar, porque ese secuestro, ese fragmento migrado no lo sacás por el foramen. No, está Interno. medio grande y está muy metido, sí. De hacer algo solo a la hernia sería algo muy bueno. Algo endoscópico. ¿Y la lisis, Nico? Por eso decía Alfred, yo no dejaría, si voy a meter la mano en esa espalda, no dejaría sin tratar la lisis. Porque me va a dar miedo de que si yo le abro la musculatura, le meto la mano, le saco la hernia, la inestabilizo en cierto modo, porque despegás la musculatura paravertebral, como decía Pedro, con un cierto grado de degeneración, o sea, ya estamos hablando en un lugar que tiene una inestabilidad en el segmento inferior inmediato, probablemente el tipo se le vaya el dolor de la pierna, al paciente se le vaya el dolor de la pierna, pero lo dejemos con un dolor residual lumbar del cual vamos a seguir teniendo queja. Entonces, si voy a ir a operar y voy a ir a sacar la hernia, trato la lisis. Alfredo, cuando preguntás por la lisis tan marcadamente, ¿nos estás orientando hacia una plástica de la lisis? Pensé porque abrió un poco el paraguas Como te conozco. Fisioli, claro. Y al hacer endoscópico también puedo hacer percutáneo la plástica de la lisis. Por Sí, ende, pero- ¿Cuántos pero- años tiene? es una señora grande y por la grasa que tiene es medio gordita, ¿no? 49. No, pero Es grande. aparte, si me decís una plástica, la indicación formal de una plástica es con un Firman 1. Acá estamos con un Firman 5, ya. ¿Y la plástica para qué sirve? Para, Plástica yo lo hago para los jóvenes, claro, por muy eso. jóvenes. La plástica sirve para ese arco que no se formó, que se lesionó, que sabemos que cuando el disco empieza a colapsar, me va a favorecer la traslación, cerrar el arco. Después, otro día tengo un lindo casito para discutir sobre plástica, asociado a otra patología. Bien. Bueno, démosle el arco a Alex ahora. Sí, Estamos todos Ricardo, esperando y él le quedan 2 uñas por comerse nada más. creo que, claro, tratamiento farmacológico correcto y ir a bloquear la raíz que duele. Sí, eso pasa. Muy bien. A ver, yo bloquearía L5. Si el paciente vuelve con dolor y no la quieres operar, hacerle un peridural. Y ya confirmaste cuál es la raíz y hiciste tratamiento. Pero si hay que operar, ir por todo. Ale, Sinergia analgésica y sin opioides. Trata de evitar los opioides, siempre. Bien. Alex, Vamos arriba.
Bueno, esto es un paciente que le acabo de heredar de la guardia de un colega que se tuvo que ir para el interior. Van a faltar algunas imágenes por un tema de que no las pude conseguir para traerlas acá. Pero se trata de una mujer de 62 años, tareas administrativas, sana, sin ningún antecedente a destacar, salvo porque ella presenta una cervicalgia de aproximadamente 4 meses. Refiere que empezó un poco antes, con un dolor inespecífico de predominio axial, cervical, que con analgésicos más o menos calmaba. Pero en el último mes, esos AINES que consumía no le aliviaban, empezó a hacerse un poco más intenso el dolor, por lo que consulta en puerta de emergencia porque agrega una braquialgia izquierda. Refiere una parestesia que va por todo el miembro superior izquierdo, que llega hasta el primer dedo, a veces hasta el segundo y tercer dedo. Sin ningún déficit motor, no hay ningún antecedente traumático, ni tampoco presenta fiebre. Es un poco eso. Al examen tiene una disminución, esto es bastante simétrico en cuanto a las fuerzas. Cuando la vieron en emergencia lo mismo, sienten esa parestesia con los reflejos conservados. Ella hace tareas tipo de escribanía, el teclear no le dan mayor dificultad, lo motor fino tampoco presenta ni alteración en la escritura, ni se destaca ningún elemento de mielopático tampoco en la marcha. Pero sí le ven un dolor intenso cervical que ya pasó a ser un 6-10 en una escala de EVA a casi hasta un 10, se volvió intolerable. Entonces el médico en puerta le decía hacer directamente una resonancia. Le hicieron una radiografía que la verdad no la pude encontrar en todo el servicio, pero le hacen una resonancia y se encuentran con esto. Perdón, Alex, dijiste braquialgia izquierda y después derecha. No, está mal escrito ahí, siempre fue izquierda, perdón, siempre fue izquierda, a predominio, ¿no? Ella sentía una omalgia también a derecha, pero izquierda bien radicular hacia el primer dedo, con una parestesia. Una movilidad conservada, cervical siempre, ella siguió haciendo sus tareas, pero el dolor aún fue aumentando bruscamente en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Quién comenta la imagen? Tengo esto así. Julián, comentanos la imagen. ¿Qué te parece? Es una resonancia de columna cervical, es un T2 y se ve en el disco C4, C5, una imagen anterior hiperintensa y el disco se ve lesionado también, como si se hubiera abierto, causando cifosis en la parte proximal de la columna. Yo creo, Pero si la no cuento médula, mal, 4-5 está perfecto, ¿eh? Va a estar 5-6. Correcto. 5, 6, perdón. 3, Bajamos un segmento más. 5-6. 4, 5. Ese 5, perdón, de C5. C5, profe. Se ve una alteración. Y bueno, pero no Esta es una sé, como si hubiera desprendido el disco, como si hubiera una epifisiolisis, como si fuera así. ¿A vos te parece que es el disco 5-6 nada más? ¿El disco 5-6 y el cuerpo de 6? Ya voy. 4, 5, 3, 4, 5. El cuerpo de 5, sí. De C5, C6. O sea, lo que no vemos es el disco 5-6. Sí, ese es el que no veo, como que se abrió. ¿Y el cuerpo S6? ¿Cuerpo C6? Ah, ya entiendo lo que me pregunta. Pues no lo veo tampoco. Bueno, mirá la última imagen. Contá las espinosas. La última imagen, sí. 2.
La última espinosa que se ve hacia arriba coincide con el último cuerpo que está dentro del canal, ¿sí? Sí, Después tenemos una espinosa más. sí. Uní esa espinosa con el cuerpo correspondiente. No hay cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Ujú. Sí. Micaela, Sí, ¿qué una diagnóstico diferencial? Que yo no me había dado cuenta de eso, la verdad, que faltaba un cuerpo. Bueno, ya Julián te ayudó bastante. Sí. Por la imagen, la primera imagen, esa imagen heterogénea que veo al principio, que parece provenir de ese segmento, En la pero ser más parasagital. amplio. En la Sí, parasagital, la primera. Bien. claro, sí. Yo haría diferencial, primero con algún tumor. Bien. Igual, de todas formas, por la destrucción así del disco puede ser también alguna infecciosa. O ahí nos falta un disco. Claro, Cuerpo. un cuerpo. Un disco y un sí. cuerpo. Si Disco te y un fijas, cuerpo. si te fijas en la segunda imagen, vemos el disco. Ay, perdón. Otra vez. 2, 3, 4. El disco 4, 5. Lo vemos. En la tercera imagen parece haber el platillo inferior de C5 y después vemos el platillo inferior de C6. O sea, nos falta el disco y el cuerpo. Da la impresión. Sigamos, a ver. Bueno, estas son las axiales, donde no van a ver mucho el canal, más o menos lo que muestra eso, tanto en T1 y en T2. Se hacen estudios de sangre para la paciente, tiene una vez normal, sin leucocitosis. Se le pide también, como bien dijeron, para descartar alguna tumoración, se le hace una tomografía tóraco-abdominopélvica, donde muestra una lesión, solo se destaca, bueno, esa lesión a nivel cervical, con esa tumoración, destrucción del cuerpo, invasión al canal, una luxación, también se comió el disco, y una capta en la costilla, en la octava y novena costilla. Ahí tienen un centellograma, se hacen las dos cosas a la vez. La paciente siempre en apirexia, nada, se le pone un collarín. Se toma una muestra, una biopsia, bastante rápido se logra esto, costal, y informa eso. No sé si la ven ahí a mano derecha, porque justo los tengo a ustedes, pero informa una lesión Muestra granulomatosa. negativa, granulomatosa negativa para malignidad, donde se reconoce un proceso inflamatorio. Crónico Ahí está, una granulomatoso. lesión granulomatosa. Con una BES-PCR normal, se le hacen estudios para mielopatía, no tiene un pico monoclonal, se descarta mieloma, se descarta también tumoración en las mamas, bueno, con la tomografía tóraco-abdominopélvica también. No sé qué harían, y con ese resultado de la punción. Acá Julio te pregunta tuberculosis. Julio dice tuberculosis. No sé qué dice el resto. La señora no tiene ninguna lesión pulmonar ni en el resto del organismo, ¿no? No tiene ninguna cavidad, no tiene, los clínicos más están medio asépticos. Una pregunta, ¿por qué la costilla, Bueno. biopsiar la costilla y no la masa paravertebral cervical que un poco más se debe tocar? Porque eso es lo que nosotros no las hacemos por protocolo, las hace un especialista para la punción. Y tuvo cierto miedo de que haya un vaso involucrado en la tumoración y bueno, pensó que era mucho más accesible hacerlo de ahí. Sí, nosotros no quedamos muy conformes, nos encontramos en este momento con la paciente así, con esta imagen y con esa punción. No sé qué le harían a la señora. La señora está casi que clínicamente estable. La pusimos en reposo con un collarete y quedó internada. Se descartó, insisto, infección, por lo menos los hemocultivos negativos, no hay ningún foco infeccioso claro, y está clínicamente estable, se mejora de su braquialgia con analgésicos.
pero tiene eso ahí, ¿no? No tenemos diagnóstico de tumor, hay una sospecha de eso, en especial tuberculosis, y creo que Julio fue quien la planteó. ¿Qué hacemos con la doña? Por la célula, ¿no? Una célula gigante multinucleada, y por lo atípico que es, me parecía muy raro. Y aparte de Las la imágenes de la célula, tomografía no distan mucho de la resonancia. No las traje porque la verdad eran de muy mala calidad para ver la columna, porque fue apuntando a la tumoración. Ah. Entonces le agarra el colega y decide hacerle una fijación posterior. Solo un abordaje posterior. Y toma de muestra biopsia. Se extrae material biópsico y también para tuberculosis. Y se realizó eso. La cirugía salió bien, con monitoreo, todo, no hubo accidentes. La paciente está estable, deambula por la sala con collarín, pero solo es posterior. O sea que es una columna móvil, una paciente joven, sin ninguna complicación. Postquirúrgico, estas son las imágenes por resonancia. Creo que hay una tumoración que empuja ahí el ligamento, ¿no? No es tan necrótica. Y aparece, se le hizo una nueva tomografía, donde aparecen más lesiones que ahí se ven en otras vértebras. Sí, la de abajo. Sí. Hay una en la anterior, en el corte anterior. Correcto. Se le piden todos los marcadores tumorales, da todo negativo. Los vea para lo que quieras. Tumores de colon, mama, los más frecuentes, tiroides y nada. Todo negativo. Se le hace una angiotac porque nosotros creemos que este paciente no está resuelto, ni que hablar, ¿no? Tiene un GIS medular, pero clínicamente por ahora la paciente está igual. Sí, Tuvimos un ateneo con los clínicos y con los infectólogos. Los infectólogos sigue dando todos los parámetros normales. Nos dicen justamente que para ellos la anatomía patológica arrojó nuevamente lesión granulomatosa. Es la última anatomía de la cirugía, va. Se encontraron con un material, no era necrótico, pero era como carne de pescado, así, pero no les pareció tumoral. Creo que no es la imagen de algo tumoral. No, y en realidad, Lo que nos dicen... La conclusión dice proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Sí, por Asociado a eso, necrosis. para los infectólogos, si es granulomatoso es igual a tuberculosis. Entonces, nos dice el infectólogo que una vez vio un paciente que tenía múltiples vértebras comprometidas, que justo con el tratamiento tuberculoso mejoró claramente, que se le hizo una resonancia a los 6 o 8 meses por ahí, después de haber comenzado siendo agresivo para tuberculosis, y mejoró francamente el paciente, incluso las imágenes esas se fueron, como que desaparecieron. Yo me acuerdo, yo he visto un mal de POT cervical, nunca vi, pero eran las imágenes bastante sugestivas, ¿no? Mantú no se le hizo, ¿no? La reacción de Mantú es viejísima. No, somos el reggaetón acá también. denota la edad eso. No, me lo contaron. No sé. Pero lo traía porque yo vi algo parecido en más de una vértebra con un mal de POT en un paciente con antecedente, ¿no? Tenía el pulmón, su cavidad. Pero bueno, a propósito, porque justo mandaron un trabajo de tuberculosis y realmente es muy parecido a un paciente que se publicó. No sabía que afectaba tantas vértebras, pero bueno. Sí, todavía creo que... Sí. Yo recuerdo... Que toma hueso primero y después disco. Después el disco. Al revés de la otra. Exacto. Por eso justamente desapareció una vértebra con esa tumoración, con una anatomía granulomatosa. Para los infectólogos es tuberculosis. Sí. Por más que el resto del PPD, ¿viste? Estudios para tuberculosis rápidos, den negativo, y la verdad que me quedé sin diagnóstico que no fuera ese. Ahí está, viste que no pareces tan viejo, pero algo tenés. El PPD es la reacción de Mantú, nombre personal de la técnica,
La que En se el hace en el izquierdo. antebrazo y se coloca 4 puntos para ver si hay una diferencia. No me podía quedar callado. Me la contaron. Yo recuerdo una paciente, hace mucho, que tenía una tuberculosis con muchas vértebras afectadas y lesiones a nivel de la rodilla, del tobillo. Y me acuerdo Mirá. que le operamos una lesión de las vertebrales que le estaba dando síntomas, que era a nivel torácico. Y que con el tratamiento desaparecieron todo el resto de las lesiones. Ahí Ricardo preguntaba por qué por vía posterior. Yo la verdad que no teniendo diagnóstico y apoyarme solamente en las 2 barras del sistema de fijación posterior, con esa lesión, ese falta de stock óseo, y la verdad me daba miedo. Pero si es una tuberculosis, esa imagen se va a solucionar. Entonces deberíamos hacer, no sé en Uruguay qué plan de tuberculostáticos usan, si a 3 largos y 3 cortos y 2 largos, o uno solo. Los infectólogos van a usar 3 cortos y 2 largos, Bueno, en principio. Sí, es el plan. yo creo que si el paciente está neurológicamente estable, uno puede con un collar, esperar con un collar para soportar las barras posteriores, ¿no? Sí. Porque la artrodesis posterior a nivel cervical no es buena, porque las barras son angostas, porque ahí le sacamos el arco posterior en un nivel, que fue para hacer la biopsia, no tenemos cuerpo, entonces lo soportaría con una ortesis externa y lo controlaría a la espera de ver qué pasa con esa lesión con los tuberculostáticos. Y enfriaría un poco el cuadro a ver si necesito hacer algo anterior, que posiblemente no. Pero bueno, perfecto. Es interesante el caso para controlarlo. Sí, sobre todo, justo que estaban, es ese afán que a veces nos da, vemos una bola ahí, le queremos entrar, me parece que nosotros tratamos de enfriar, por lo menos hasta no tener diagnóstico, porque si hubiéramos entrado, no sé, capaz que también estaría bien el paciente, pero, viste, entrar sin diagnóstico, teníamos miedo que sea algo sangrante, algo tumoral, y bueno, nada, en principio nos orienta un poco más, y justo a colación del trabajo que no me acuerdo quién lo mandó, que lo compartió, Sí. que realmente tenía muchos puntos en común con este paciente. Y nunca había visto algo tuberculoso cervical, por lo menos. Pero la destrucción. Lamentablemente vuelve a estar en aumento en nuestro continente. Y esta miseria que va a dejar la pandemia va a hacer que también aumente más todavía. Sí. Ahí Juan Medina pregunta si hay alguna inmunosupresión. No, la paciente es sana, correcto, también la pregunta, no. Y se estudió para eso y no tiene ninguna inmunosupresión. Sana y con un buen estatus. Sí, esa es abogada, con un buen estado general nutricional, sí. Bien. Viste que, no sé si estuviste en el Ateneo de la Sociedad de Columna anoche. Sí, no sé, Rosito habló de factores de riesgo, ahí me dejó medio picando con eso. Está bien, no, pero siendo puntual a la puesta al día, en el mundo 1 de cada 3 personas tienen tuberculosis en forma sintomática. Y no importa tanto el estado. Antes era de una clase social baja o inmunocomprometido, ¿no? 1 de cada 3 es un porcentaje alto, ¿no? Sí. Alex, hago una consulta. Ajá. ¿Sí? ¿Qué te dijo infectología sobre esos 2 puntos de la costilla? Bueno, eso es lo que yo discutimos, qué hace esa imagen costal, ¿no? Sí, la verdad que no me lo han sabido explicar, por eso lo discutimos mucho a este paciente, porque no sé. La tuberculosis. Pero dio la misma lesión granulomatosa que cuando sacamos la muestra biopsia por cirugía.
Y viste que Pedro recién me dice que había un paciente que tenía lesiones por cuánto hueso tenía, ¿no? La tuberculosis da osteomielitis donde sea. No es la, ¿cómo andás, José? Ahora te damos la palabra. Da osteomielitis donde sea. La más representativa, la más frecuente, la peor es la vertebral, que por eso tiene nombre propio. Pero puede dar focos de osteomielitis en otros huesos. Es quizás es el que uno menos piensa, sí, claro, pero bueno, es abogada, es contadora, no es médica. Así que no estudió dónde son los focos más frecuentes. Sí, José, ¿qué querías decir? Hola, ¿cómo andan? Me enganché un poco tarde, buen caso. 3 preguntas. La primera, lo deben haber preguntado quizá. ¿Estudiaron síntomas B, timo, tiroides, teratoma, linfoma? Esas cosas todas las descartaron, ¿no es cierto? Correcto, descartado. Segunda pregunta. ¿No le hubieran entrado por adelante en vez de entrarle por atrás primero? Y la tercera pregunta, ¿le crees a los infectólogos? Yo personalmente tengo una valoración muy puntual de eso, y me quedo con los 2 puntitos en la costilla. Está bien que la explicación de Pedro es muy buena, pero me hace ruido eso. José, esas son las preguntas. Pero el que le puso nombre y apellido a la costilla fue el patólogo. Que justo informa lo mismo que en la biopsia quirúrgica. Yo sé que José le entraría por adelante de Juan ahí, pero... No. A ver, pregunto por, lógicamente, la lesión está adelante. Alex, consulta, perdón, recordemos Sí. que no solamente las enfermedades granulomatosas son infecciosas. Puede haber enfermedades granulomatosas no infecciosas. Y Sí. también puede ser causa. Enfermedad de Crohn, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener. Puede haber tumores que dan aspecto granulomatoso. Por eso va la pregunta. Sí, para los tumores le hicimos marcadores de todo. Hasta parmieloma. Está bien, capaz que se nos escapa alguno, pero le hicieron de mama, interferón, le hicieron estudios hasta por PCR. Está bien, se nos puede escapar. Hay que hacer alfa-fetoproteína, hay que hacer toda esa... Alfa-fetoproteína también y dio negativo. Yo lo tenía por acá, ese estudio, pero también le dio negativo. Está bien, me quedó medio colgado. Mirá, le hicieron estos tumores, marcadores por todo, cadenas de todo tipo, porque pensamos que era un mieloma que se nos estaba escapando. Bueno, Alex, te falta la siembra miliar y es TBC. Y en principio, y está bien, yo en alguien tengo que confiar. Está bien lo que dice José, uno desconfía, por eso se fue a operar y se fue a sacar muestra quirúrgica, incluso los mismos infectólogos. Sí. Pero, viste, justo coincide con el trabajo que mandaron, uno empezó a revisar un poco la literatura y la que yo vi torácica era muy similar, el absceso, se come la vértebra, no sé, vamos a ver cómo responde. El diagnóstico, claro, no está hecho, ¿sí? No es una paciente fácil que uno diga, mira, tiene una cavidad pulmonar, tuvo esto, como que no, es difícil engancharla a toda. Alex, pero un si tumor fuera fácil no traería. Sí, no tiene gracia. Sí. No, pero empuja, viste, ese absceso. Nada, irla viendo. Me pareció interesante porque la verdad que yo no había visto, no había tenido un paciente así, en principio con tuberculosis. Disculpadme que vuelva con algo que discutimos hace un par de días. Con respecto a los abscesos. En este caso, ¿qué es más importante analizar, clasificar? ¿La disitis, la osteomielitis, el absceso epidural, el absceso prevertebral? ¿Qué operamos nosotros? ¿Nos lleva a operar la disitis? ¿Nos lleva a operar la osteomielitis? La inestabilidad. Lo que llevan a operar es la inestabilidad que tiene el paciente, la región que tiene afectada y las posibles complicaciones que puede llegar a tener a futuro. Sí, José, eso es lo que... José, ¿de qué te estás escondiendo? ¿Por qué?
La Sacá planta. sacá la hojita que tenés. La planta, la lechuga que tenés en la Es cabeza. una coquedama que me regalaron por el nene, no sean malos. Ahí No, pero a lo que voy, cuando uno está en un proceso infeccioso, ¿sí? Tratamos la inestabilidad, bien. O sea, si un proceso infeccioso no da inestabilidad, no lo tratamos. Yo creo que opero la urgencia. ¿Y qué te da la urgencia? Complicación. El déficit neurológico también. Está bien. Pero ese déficit neurológico, ¿lo da la disitis? ¿Lo da la osteomielitis? ¿Lo da el absceso prevertebral? ¿Lo da el absceso cervical? Yo creo que a mí me corre y me va a correr siempre cuando encuentro un absceso. No me corre alguna otra cosa. ¿El absceso que está ahí por delante del cuerpo de C4 te corre? No, aclaro el absceso posterior. El epidural. Bien, bien. Sí, señor. Y ¿importa que ese absceso sea a nivel del disco, a nivel del cuerpo o más allá de un disco o de un cuerpo? O sea, ¿saber la longitud de ese absceso es importante o no? Son todas preguntas que se me ocurren ante una infección, ¿no? Sí. Y sí. Y si el absceso es de anterior a posterior, de posterior a anterior, ¿cambia en algo? Si no da síntomas, yo no lo operaría. No operaría. O sea, vos decís el anterior o con ninguno de los dos. El anterior tiene más o menos riesgos de síntomas. Y el anterior menos. Perdón, Alex. ¿Y cómo lo encontrás al absceso? Por los síntomas, calculo. No va a ser, no creo, es difícil un hallazgo. No, sí, estoy de acuerdo. Y después, si nos vamos al compromiso del canal, ¿importa que me empuje el líquido, que me empuje la médula o que esté pero no toque nada? ¿Vieron la clasificación de SA? De los tumores que lo pasaron a absceso. ¿Es lo mismo que sea un 1, que un 2, que un 3, que un 4? No es lo mismo. Normalmente la tipo 4 y 5 es la que está asociada a déficit neurológico. Y son las de peor pronóstico. ¿Y esta cuál sería? Tendría que ver un axial. corte axial. Fíjate en el primero, en el segundo y en el tercero. ¿A cuál le das importancia a esos tres? A ver, casi no veo. A ver. Fíjate que el primero no veo tan bien el líquido cefalorraquídeo, pero la médula, el cordón medular parece estar bien. Empujado hacia atrás, pero parece estar bien. En el del medio, el cordón medular del lado derecho está como con una impronta. Y en el tercero veo nada del cordón medular. Y la paciente está caminando. O sea, si yo me baso en el tercero, no tendría que moverse de esa paciente cuadriplégica. No sé, estoy analizando imágenes, ¿no? No sé qué opinan. En la descripción que hace Akash, que es el que presenta el último artículo sobre la clasificación de Bilski para metástasis, él menciona que se debe escoger la imagen que sea más severa. Bien, la tercera. En este caso, aparentemente es la tercera, donde se genera una compresión que hace que la médula como tal se comprima. Entonces, lo que describe es que la grado 5 se pierde, o sea, la presión tecal hace que no se pueda divisar el líquido cefalorraquídeo. O sea, hay compresión medular sin visualización del líquido cefalorraquídeo. Y él describe que incluso en el grado 5 tampoco hay una recomendación de intervención quirúrgica, porque las descompresiones que él ha hecho versus las descompresiones que no se habían realizado, igual tenían un factor de riesgo de desarrollar mielopatía.
Ahora, si nos basamos un poquito más pensando ya en una espondilodicitis con un absceso, en este caso, en la clasificación de Enrico Pola, ya habla de un dolor y un compromiso del brazo derecho que puede llegar a un EVA tipo 10, pero menciona un trastorno sensitivo sin un trastorno motor, y hay inestabilidad en esa categoría. Entraría, según la evaluación que se describió, un tipo C3. En esas condiciones, radiográficamente hay criterios de inestabilidad por la lisis absoluta que tiene C5 y los discos también, y por la compresión medular con sintomatología neurológica, pues sí había indicación de intervención quirúrgica. Llama la atención que hayan hecho también un abordaje posterior, únicamente, ¿no? Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Fue la vía de abordaje que planteó el médico tratante y ese que tiene la verdad. Uno Sí. puede estar a favor o no de cómo lo hubiese tratado uno, pero bueno, yo creo que el que tiene la verdad es el dueño del paciente, ¿no? Y hay que estar en los zapatos de ese para decir por qué fue por atrás. Lo que me dijo el colega es que sin diagnóstico no estaba dispuesto a a resolverlo por delante al paciente. Tenía miedo que fuera algo tumoral, algo sangrante. En principio, abrir el canal, hacerle una laminectomía posterior y tomar muestra y tratar de estabilizar por atrás. He discutido, sí. Lo que llegó a lograr es discutido. El problema se va a dar en este paciente si en el caso el tratamiento para TB no evita la progresión, porque dentro de las enfermedades granulomatosas crónicas es bien amplio el diagnóstico diferencial, y si el tratamiento para TB no resulta, pues ahí es donde entrarían los diagnósticos diferenciales complejos. Sí, seguro. Una pregunta, ¿qué criterio utilizarían para decir que es inestable? ¿Alguien haría un SINS? ¿Haría un criterio de inestabilidad por infecciones? ¿Qué le daría? ¿Cómo lo utilizaría? Pues yo, ahora mientras estaban hablando, lo saqué y me dio un número. Entonces, a ver qué opinan al respecto. Es que una aclaración previa. Es una C4, Juan. La C3 no tiene inestabilidad. Y la C4 sí. Claro. Ya. C4 es neurológica e inestable con absceso peridural. Pero no tiene déficit neurológico. Mencionaba que sí. Que no hay déficit motor, pero sí sensitivo. En realidad, creo que marcó dolor, pero movía la mano. Claro, Sí, movía la mano. motor Tiene no hay dolor. nada, tiene una parestesia en el primer dedo. Bien. Claro. Ahí Pola nos pega un susto, porque nos dejó esta paciente afuera. Claro, por eso pregunto, ¿cómo lo toman? Yo creo que este caso justo es, no sé si no conozco ninguna clasificación específica para este tipo de lesiones en este caso, pero si me tengo que apoyar en algo para la toma de decisión quirúrgica, el SINS es lo que más me cierra. Yo Claro, comparto lo que vos decís, Nico. Pero aclaremos que el SIMS está hecho para infecciones. No, pero... está escrito. Pero pensando solamente en inestabilidad. Claro, Lo por eso, traspolo para saber el grado de inestabilidad si fuese una metástasis. De todos modos, en el Spine Score en el programa hay otro que es para espondilodicitis. Y si vos lo usás y lo sacás, te da un score bajo, que no tendrías necesidad de cirugía o que tenés un bajo riesgo. Entonces tampoco nos estaría sirviendo. Está bien, pero vos fíjate que vos lo acabaste de decir. Perdón. Es para espondilodicitis. Perdón, Pedro. Y acá... Julio no está... Sí, ahí ya lo leí, ahora le contestamos. Y acá no estamos en una espondilodicitis, sino que estamos en una osteomelitis. Claro, sí, tenés razón. Por eso entra el SINS. Yo tuve la suerte, y lo planteé, no sé si el año pasado o el anterior,
para la reunión, el regional que se iba a hacer, el global que se iba a hacer en Australia, tuve que revisar muchos trabajos, o varios trabajos, no muchos, varios trabajos que usaban el SINS para las osteomielitis. No para las discitis, sino las osteomielitis, por la inestabilidad que puede ocasionar la osteomielitis, que la traspolan a la inestabilidad que causa una lesión lítica. Entonces, me parece bueno. Julio, el SINS es un score, para evaluar la estabilidad que nació como evaluación para la metástasis. Pero que hoy, como estás escuchando, se están usando para las lesiones líticas también, para las osteomielitis. Toma distintos puntos en juego. Se fija qué tipo de columna es. Si está en la charnela, si es una columna móvil, si es una columna semirrígida o rígida, y de acuerdo a lo que da, o de acuerdo al puntaje que le agrega, va sumando. Luego el dolor. Si tiene dolor, a pesar del tratamiento, si es ocasional o mecánico, o si no tiene dolor. Luego el tipo de lesión. Y acá son lesiones líticas, que pueden ser, en los tumores ven si es lítica, si es blástica o si es mixta. Luego, si hay una deformidad en la alineación, si hay una subluxación o traslación, si se hizo una cifosis o una escoliosis de nuevo, o si no hay alteración. ¿Cuánto del cuerpo está comprometido? Menos del 50, más del 50, menos del 50, no tiene colapso o más del 50, y creo que era nada. Esto está comprometido todo el cuerpo. Y el involucramiento del arco posterior, si es unilateral, bilateral, o si no está afectado. No me acuerdo en la preoperatoria si estaba afectado el arco posterior. No. Sí, los médicos. No sé cuánto te dio, José. A mí me dio 15, no sé a vos, José. Bien alto. Bueno, entonces... Perdón, pensé que tenía el micrófono activo. Sí, Pedro. No sé Igual. cuánto, 15. Entonces, Julio, si es hasta 6, no, es algo estable. Hasta 12, 13 es algo que puede ser inestabilidad, y mayor es inestable. Entonces, el SINS en este caso no justifica tener que operar. Y ahí va a entrar en discusión con estas lesiones. Por una tuberculosis con buen resultado de tuberculostáticos, y como hemos visto que puede desaparecer, obvio que nos condena la cifosis que se formó, y hay que alinear. Pero si no tuviese esa cifosis, no hubiese dado igual un 13. Si no tuviera la cifosis, uno puede discutir si operar o no. Pero yo creo que el tratamiento inicial se logró. Uno puede discutir la vía posterior por lo que ya dije, la estabilidad que da los tornillos facetarios, porque no son tornillos pediculares, Alex. Correcto. Son facetarios. El diámetro de las barras cervicales, con la pérdida de stock óseo que tenemos, por más que ahí, si vemos la segunda imagen, se compactó el espacio C5, C6. Voy a hacer una pregunta que lo va a hacer enojar a Pedro, como a mí me gusta. Alex, ¿de cuántos Tesla
es el resonador que tienen, porque hay resonadores, sabemos que son de 7 Tesla, que nos pueden dar otras imágenes ocultas que no podemos llegar a ver inicialmente. ¿Qué opinan de eso? No sé. No tengo. Bueno, Pedro, pero No, no sé, me mata. bueno, no, pero es importante. Es una cuestión a tener, está bien. Voy a Perdón, hacer. 7 Tesla, Sí. ¿tienen en Mendoza? Te los mando todos los pacientes. No. Mandá lo que le vendemos que tenemos, pero no. Juan, levantaste la mano. Sí, quería preguntar, me llama un poco la atención la diferenciación de una espondilitis con una osteomielitis. Entendía yo que la espondilitis es una variedad de osteomielitis en general. ¿Hay alguna diferencia para entender eso? Espondilitis se diferencia de espondilodicitis. Espondilitis y osteomelitis es lo mismo, solamente que es una osteomelitis vertebral. Porque ¿Sí? pasaría a ser lo mismo. Es entonces. vértebra, espondilitis es Espondilitis. una afectación vertebral. Espondilodicitis es cuando es vértebra y disco. Ahí O sea, es la diferencia que hace Pedro. Pero la espondilodicitis sería igual una osteomielitis con infección del disco también. Exacto. Sí, claro, pero la espondilodicitis lo que prevalece es el compromiso discal. Como el disco es avascular, siempre tiene que entrar, salvo que lo metas vos con una aguja, que lo metas vos con una pinza, siempre tiene que ingresar por el platillo, por el hueso, ¿no? Pero el compromiso óseo es menor, es hasta descartable, y el compromiso discal. Eso habla que el riesgo de inestabilidad es menor. En cambio, la osteomielitis vertebral, el predominio es óseo y el riesgo de inestabilidad es mayor. El riesgo de inestabilidad mecánica. Los dos pueden tener riesgo de inestabilidad neurológica por el absceso epidural que se puede asociar. Por eso, vivimos clasificando las disitis o las espondilodicitis, pero creo que lo que nos rige en nuestro tratamiento como cirujanos es el absceso epidural, que es al que menos bolilla le damos. Esa es la diferencia que creo que se debe marcar. Gracias. Una disitis, la deformidad que me da es que el disco se pince y se pueda sifotizar un poco de acuerdo a la altura del disco previo. Como el disco es una superficie vascular, si el disco es un disco previamente sano, un Firman 1, va a ser alto y puede darme una cifosis regional localizada. Si el disco es un Firman 4, el riesgo de deformidad es menor. En cambio, la altura del cuerpo vertebral, en una osteomielitis, me puede dar una cifosis, una escoliosis marcada, más riesgoso para el paciente. Por eso creo que es la diferenciación. En la bibliografía puede ser que lo tengamos todo en la misma bolsa, que pongamos todo como sinónimo, pero clínica, radiográfica, radiológica y terapéuticamente no es lo mismo. Y etiológicamente no es lo mismo. Una infección piógena comunes me va a dar una espondilodicitis, un estáfilo, una Escherichia coli, una infección más específica, tuberculosis, micosis, me va a dar principalmente una osteomielitis. El tratamiento no es el mismo, la etiología no es la misma, el tratamiento farmacológico no es el mismo, el tratamiento quirúrgico no es el mismo. Entonces, creo que nosotros no debemos entrar todo en la misma bolsa y debemos distinguir. Si mal no recuerdo, no es la primera infección que nos muestra Alex. O no es la primera infección que hemos discutido nosotros. Y acá estamos discutiendo que puede ser una tuberculosis. A ninguno se le ocurrió que era un estáfilo.
A ninguno se le ocurrió que era una Escherichia coli. ¿Eh? Y hemos tenido infecciones del disco que a ninguno se le había ocurrido que era una tuberculosis. Y estábamos discutiendo si era un estáfilo meticilino sensible o resistente, si era Escherichia coli o un Enterobacter curaclae o cualquier otra cosa. Entonces me parece que hay diferencia ahí. Y no está tomada en cuenta por lo que habitualmente leemos y por lo que nos enseñaron históricamente. No sé. Pero interesante el caso, Alex. Contanos cómo va con el tratamiento tuberculostático. Que creo que ahí va a definir si tenemos que hacerle caso o no. Los infectólogos. Sí. Mira, el Ateneo que teníamos hoy con César Crespi, lo tuvimos que suspender, como les dije, porque mañana él da un curso del Ministerio sobre no solo patologías poco frecuentes, sino por enfermedades de diagnóstico difícil. Y creo que es un caso para mostrarle el jueves que viene, Alex. Bueno, lo edito bien y lo discutimos. Claro, por lo menos, a ver, es un flaco que ha logrado formar un servicio de patologías poco frecuentes, con mucho apoyo central, pero no de este gobierno, sino del anterior, o sea, y lo ha mantenido, porque es algo importante. En nosotros nos toca bastante de lado porque, una escoliosis por Marfan por él es algo poco frecuente y en nuestra patología está dentro de una de las cosas que tenemos que descartar siempre. Obviamente que no es una frecuencia, no es la misma frecuencia que una idiopática, pero para nosotros es algo un poco más común, por lo menos de pensamiento. Pero el pseudosarcoma elástico que vamos a discutir, este caso, el diagnóstico difícil. Una paciente sin antecedentes epidemiológicos de tuberculosis, sin imágenes pulmonares de tuberculosis, y que estemos pensando en una tuberculosis, por ahí él nos puede ya tirar algún tip para pensar en otra cosa. Tratá de arreglarlo para el jueves. Dale, lo edito bien y lo vemos el jueves de nuevo. ¿Les parece? Pedro. Sí. Tengo unas imágenes así como para dejárselas picando, si las quieren ver en 30 segundos. 28, 27. Bueno, 26. Dame para compartir. Estás permitido. 25. Listo. 24. Ah, parala. 23. ¿Te gustó? Bueno, claramente esto lo puso para marcar terreno mi coequiper, pero porque él no puede estar presente porque está haciendo consultorio hasta ahora. Femenino, 49 años de edad, antecedentes de acondroplasia, una paciente que compartimos que tenemos que resolver. Viene a la consulta en silla de ruedas, con mucha sintomatología cervical y lumbar, que cada vez se ha ido incrementando. Al principio empezó con una claudicación a la marcha, fíjense 20 metros, cada vez menos. Empezó con una cuadriparesia progresiva, trastornos sensitivos, fíjense los reflejos. Empezó con trastornos de incontinencia urinaria. Y bueno, imagínense, paciente acondroplásico típico característico, y nos encontramos inicialmente con esto. Con esto nos encontramos a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel toracolumbar y a nivel lumbar. Seguimos mirando un poco las imágenes. Fíjense en el corte axial a nivel cervical, tanto en la tomografía como en la resonancia. Tenemos una estenosis del canal. Creo que esto es lo que nos está predominando los síntomas a nivel tanto del trastorno de la marcha como
como el tema del déficit progresivo que ha tenido la paciente y los trastornos en los reflejos. Esta es la imagen torácica. Fíjense que también tiene una estenosis a nivel torácico. Y bueno, lo que más nos llama la atención y que no sabemos cómo abordar es el tema de la imagen de esta vértebra en cuña que tiene a nivel de la transición toracolumbar. Tenemos un plan en la cabeza ya definido. Fíjense las múltiples estrecheces que tiene a nivel torácico. Sigo mostrando, acá estamos a nivel donde está el acuñamiento. Fíjense a nivel lumbar, que también sigue, fíjense que prácticamente no tiene luz el canal. Es terrible. No sé cómo ha llegado a tener 49 años y ha podido caminar. Pero bueno, quiere una resolución. Y la solución nuestra, en Yo sé realidad... la resolución que diría Pedro. Sí, o Borri. Borri me daría una bala y un... ¿Corto o largo? Sí. Bueno, la cuestión, tratamiento. Múltiples estenosis cervicales, torácicas y lumbar, con un trastorno una alteración importante del balance. Esto está recién sacado del horno, por eso está preparado así rápido. Me lo pasó Sergio esta tarde, me dice mostráselo a los chicos si vos llegás al Ateneo. Le digo, sí, por supuesto. Así que, bueno, la cuestión es, vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, resolvemos la deformidad, descompresiones simples sin instrumentación, le instrumentamos toda la columna. ¿Qué opinan, mis queridos colegas? Perdón, todos sabemos que el acondroplásico es un canal estrecho de por sí congénito. Totalmente, sí. Otra de las cosas que una diasteomielia, mostrame el tórax, perdón. Ahí va. Yo me jugaría primero por lo que es cervical, porque estás hablando de la lesión cervical. Yo empezaría por arriba y lo espero. Y nos mostraste que era una cuadriparesia. José. Sí, claro. Sí, por eso. Me dedico bien arriba, lucharlo arriba. Acordate que tenés que acordarte siempre de C2, nos guste o no, y ver siempre el canal. Ese canal es finitito. Y llegó hasta este momento. La idea nuestra era volarle el cuerpo, hacer una corpectomía con una celda, vía anterior, arriba, cervical, y después charlamos qué hacemos a nivel torácico. Vos decís volar el cuerpo de C4, de C3. Fíjate. Pará, que no sé si está la imagen. Acá, mira. Fíjate el cuerpo de C4. No sé si alcanzás a ver mi puntero. Sí, pero yo estaba viendo la tomografía cuando te pregunté, claro. Si no, el C4, bien. Sin lugar a duda. Bueno, esa sería la idea inicial nuestra. Después, hacer múltiples laminectomías. Y si nos quedan ganas, nos quedan pacientes y nos queda tiempo, hacer un abordaje posterior vía posterolateral, tratar de ir por los dos lados, hacer resección de la transversa y ver si podemos hacer la vertebrectomía y colocar una celda, una jaula. No sé qué opinan. ¿Pero vos querés hacer todo juntos, José? No, 3 cirugías estamos hablando. 3 cirugías totalmente diferentes. Y en mucho tiempo. Yo iría siempre cervical solamente y ver qué pasa después. Después vemos. Por ahí la paciente, eso del canal estrecho son imágenes, la cifosis toracolumbar es algo que está acostumbrada porque la trae hace 1000 años y mejora la clínica neurológica y después vería. Pero primero cervical y después veo qué pasa. Totalmente. Perfecto, es lo que tenemos pensado. Y yo, José, después, si el cuadro neurológico cambia, invertiría bastante el plan. ¿Te irías a lumbar? Y primero la deformidad mayor. ¿Y qué haría? Puede ser un abordaje posterior para hacer una vertebrectomía desde atrás. Porque si no, es una cirugía, habíamos pensado también en hacerlo por el costado, pero tiene mucha morbilidad esa cirugía, ¿no? Tenés que hacer los dos costados, y entonces son... Claro, sí. Bueno, entonces por atrás, tratar de ir lo más anterior posible,
Salvo que para los costados, lo que puedo llegar a hacer por los costados es hacer una disectomía 1-2, 12-11, sacarle esos dos discos y hacer la corpectomía, pero de un solo lado. No sé si voy a corregir mucho. Primero tendría que hacer por atrás, liberar esa columna. Pues eso es mucho para esta paciente. Lo que me decía el Sergio esta tarde, que fue más por lo que discutimos, él me dice que para él esto puede llegar a estar móvil. Entonces que por ahí mostrarme habría que ver, claro, no tenemos, pero él me dice que para ¿no él... ¿Cómo? ¿Espino no tenés? ¿Y el coronal de resonancia? No, porque como te digo, es un paciente que vimos ayer en la clínica y hoy me mandó el Power porque lo iba a presentar él, de hecho, hoy, y me dice, mira, no voy a llegar, fíjate si se lo pueden mostrar a los muchachos. Coincido con Alfredo en que después de lo cervical, si vas a ir por la corrección de la deformidad, tenés que hacer un análisis del balance sagital impresionante, porque a donde le querés acomodar algo y la descompensás, la nana se te complica de todos lados. Totalmente. Fíjate lo que es la columna torácica, es recta. Sí. Hoy estamos en consenso que lo que hay que tratar es cervical. Tratarle eso y después discutimos qué más, si hay que hacerle algo. Perfecto, pues si no hay que instrumentarle toda la columna, si hay que... Estos pacientes viven lo que viven con este conducto y con estas deformidades muchas veces. Y aquí no sabes que, como nos suele pasar, una paciente que no tiene obra social, como siempre. Obvio. Pasa con estos casos. Complica. Bueno, interesante caso. Bueno, ya les vamos a mostrar en unos 15 días cómo nos fue con la parte cervical. Bien. Perdón. Antes que hagas cervical, disculpame que sea un hincha, José. Hacele un espino. No, sí. A ver si está en la clínica la paciente. Mañana tengo que ir a verla yo. Y si podés. Sí. Y si podés, por supuesto que empezó con cuadriplejía, hacele unas dinámicas. Después con el tiempo. No, bueno, pero tratá primero lo cervical. Yo te acepto No, claro, totalmente. Pero si podemos hacer un espino sentado, porque me está diciendo que pierde las piernas. En silla de ruedas, sí, no puede estar Por parado. eso, el espino sentado. A ver, pero Alfredo, yo te entiendo, pero si yo si le hago un espino ahora, que va a ser útil, luego del tratamiento cervical le tengo que hacer otra para ver cómo modifiqué. Y es un paciente sin recursos. Entonces, que lo pague el doctor. Para el estudio, que lo pague el doctor. A ver, así vemos toda la evolución de una patología que no es tan frecuente. Tenés razón, paga tanto viaje que pague una espina, tenés razón. Mirá, ¿sabés qué la le dije? La anterior cambió las cubiertas, ¿te acordás? Yo no me olvido. ¿Sabés qué le dije a los muchachos hoy cuando me decían, miren, yo les voy a decir lo que dice Pedro siempre, el dinero es un problema del paciente, nosotros tenemos que hacer la indicación, el resto ya deja de ser nuestro problema. Totalmente de acuerdo. Así que bueno. Bueno, interesante casos, pues los 3 casos fueron muy interesantes para aprender y para seguir aprendiendo, que eso es lo que tienen estas reuniones. Sin olvidarnos de los que están empezando en esta locura, ¿no? Pero bueno, gracias a todos y nos vemos mañana con un caso que nos va a presentar y una actualización que nos va a presentar Micaela. Muchas gracias, es bueno verlos nuevamente. Chao, un abrazo. Igualmente nos vemos. José. Chao, saludos. Gracias. Gracias a todos.